Nuestra lectura bíblica está tomada del apóstol Juan en su primera epístola. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la esperanza que arde en nuestro corazón? ¿Cuál es la esperanza bendita de nuestro ser? De verle cara a cara. Por eso dice aquí: sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos. Pero también dice: y seremos semejantes a Él. El título de nuestro estudio, de nuestra meditación, de nuestro sermón en esta hora es semejantes a Él. Esto que dice el apóstol Juan es una profecía de su pueblo para el tiempo del fin. Cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste, cuando Él venga a buscarnos, seremos semejantes a Él. Dice la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141. La mayor, la más urgente de todas nuestras necesidades. A ver, ¿cuál piensan ustedes que es la necesidad más grande y más urgente que tiene esta congregación? ¿Será que esta iglesia necesita un reavivamiento? Esa es la más urgente y la más grande de todas nuestras necesidades. ¿Qué de tu vida? ¿Qué necesitas tú en tu vida? ¿Cuál será la más urgente, la más grande de todas tus necesidades? Dice: la mayor, la más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. El lograr este reavivamiento debe ser nuestro primer trabajo. Así que, Pastor Estrada, ya usted tiene su primer trabajo, y es lograr un reavivamiento en esta iglesia de la verdadera piedad. Y usted dice: ¿y qué es piedad? Porque nosotros usamos ese término, ten piedad de mí, ¿verdad? Como compasión. ¿Será que lo que Dios quiere es un reavivamiento de la compasión? Lo voy a leer en inglés, porque la palabra piedad en inglés es muy especial. La mensajera del Señor la escogió muy bien a esa palabra. Dice: the greatest and most urgent
la más grande y la más urgente, of all our needs, de todas nuestras necesidades, is the revival of true godliness. The revival of true godliness. El reavivamiento de la verdadera piedad. Pero aquí en inglés es godliness. ¿Y qué quiere decir godliness? Viene de dos palabras en inglés. God es Dios. Godliness es godlikeness. Para los que entienden inglés, piedad significa ser semejantes a Dios. Godliness is godlikeness, la semejanza a Dios. Y este debe ser nuestro primer trabajo. Educación, página 16. El libro La Educación, página 16. El ideal que Dios tiene para sus hijos está por encima del alcance. Y si yo me detuviera allí, ustedes pueden decir, bueno, está por encima del alcance, quiere decir que nadie lo puede alcanzar. Pero la cita no termina allí. Dice, el ideal, este es el ideal de Dios. ¿Te gustaría saber qué es lo que Dios espera y anhela y tiene como ideal para ti? Escucha, el ideal que Dios tiene para sus hijos. This is what God would like to see in you. Está por encima del alcance. Pero no dice el encima del alcance de nosotros. Miren lo que dice. Está por encima del alcance del más elevado pensamiento del hombre. El blanco a alcanzarse es la piedad. La semejanza a Dios en carácter. ¡Wow! Dios puso el blanco bien alto, ¿verdad? Ni siquiera los seres humanos podemos comprender cuán alto es este plan que Dios tiene para con nosotros. Es que lleguemos a ser semejantes a Él en carácter. Lo acabamos de leer en nuestro versículo. Cuando Él aparezca, cuando Él venga en las nubes del cielo, seremos semejantes a Él. ¿Y será que esto se puede alcanzar? ¿Será que nosotros podemos reflejar realmente el carácter de Dios? Palabras de vida del gran maestro. Palabras de vida del gran maestro, en inglés, Christ Object Lessons. En la página 52 dice: el Señor espera con ferviente anhelo, y me sé de memoria esta cita. El Señor espera con anhelo ferviente la manifestación de su carácter en sus hijos. ¿Qué espera el Señor? Que manifestemos su carácter en nosotros. Cuando el carácter de Cristo, sigue diciendo la cita, sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¿Cuándo es que el Señor va a venir a buscarnos? Cuando su carácter sea perfectamente reproducido en nosotros. En el libro de Malaquías,
está la obra que Cristo, nuestro sumo sacerdote, está haciendo en el lugar santísimo del santuario celestial, porque nosotros sabemos que Él está allá. Y cuando pensamos de Cristo, la mayoría del mundo católico piensa en Cristo en una cruz colgado en un madero, en el crucifijo. Ese es Cristo. Pero para nosotros es más que lo que piensa el mundo protestante. El mundo protestante piensa en Cristo sentado a la diestra de Dios, ascendido al cielo. Pero para nosotros, Cristo está en el lugar santísimo, haciendo la obra final para poder venir a recoger a su iglesia y llevarnos con Él. Y mírenlo cómo lo menciona Malaquías. Dice en el capítulo 3 de Malaquías: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él aparezca, cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores, como lejía. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios viene en juicio y Él va a probar el carácter de cada uno. Pero dice que Él primero se sienta a afinar la plata. ¿Y cómo se afina la plata? ¿O cómo se purifica la plata? Todos nosotros sabemos que el oro, ahí dice, afinará el oro y la plata. Todos sabemos que el oro y la plata hay que ponerlo al fuego para poder separar la suciedad, la escoria, de lo que es oro o plata pura. Es muy interesante el proceso de refinar la plata. También el oro, pero me voy a detener por un momentito en cómo se refina la plata. La plata se mete a grandes temperaturas en un horno que se le va subiendo y subiendo y subiendo la temperatura. Pero el platero, el encargado de refinar la plata, no puede separarse un momento del lugar donde se está calentando la plata. Antes se lo hacía al fuego. Hoy en día hay hornos para eso, pero todos los hornos tienen un visor. ¿Y cuándo sabe el platero que la plata está lista, pura completamente? Si lo deja menos, no se separa de la escoria, queda sucia la plata y no sirve, no tiene valor. Si se le sube la temperatura demasiado, la plata
se arruina y se separan los elementos de la plata y no sirve. Hay un punto exacto cuando tiene que ser sacada del horno, porque en ese punto exacto de calor la escoria está separada y la plata pura puede ser vertida para el más alto valor de ese mineral. Y el punto exacto, miren, si se pasa unos segundos en el horno, se arruinó. Si la deja unos segundos menos, tampoco sirvió. Tiene que ser en el momento exacto que la retire del fuego. ¿Y saben cómo sabe el platero cuándo sacarla del fuego? No mete el dedo. La plata, hay un momento, y eso dura solamente segundos en el fuego, se vuelve como un espejo, y cuando el platero puede ver su rostro reflejado en el espejo de la plata, sabe que es el momento de sacarla del horno. Cuando la imagen todavía está borrosa, él se mira, pero está borrosa, todavía no. Y se sigue mirando, y se sigue mirando. Y cuando ve que es un espejo perfecto y su imagen se refleja perfectamente en la superficie de la plata, es el momento de sacarla del horno. ¿Qué ejemplo para nosotros? Cristo es el platero divino. Él nos va a meter en el horno de la prueba para refinarnos. Y el horno va a ser calentado mucho. Si tú no has experimentado todavía el refinamiento que viene de parte del Señor para purificar nuestro carácter, para que podamos reflejar su imagen, entonces te falta mucho para estar listo para su venida. Pero en su amor y misericordia Dios va a permitir que su pueblo sea metido en el horno de la aflicción y de la prueba. Le llamamos nosotros a esto el tiempo de angustia, la gran tribulación. Un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que existe gente sobre la tierra, ni lo habrá. Pero hay una promesa. En ese tiempo de angustia, dice Daniel, vamos a leerlo, Daniel capítulo 12 y versículo 1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, que defiende a los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Cristo se va a levantar. Va a mirar en el horno de fuego ese tiempo de angustia cual no ha habido jamás desde que hubo gente hasta entonces. Y cuando Él vea que la plata está limpia, que refleja perfectamente su imagen, entonces va a sacar del horno a su pueblo, va a libertar a su pueblo, a todos los que se hallen escritos en el libro. Para mí me conforta la idea de que el platero no se separa del horno, no nos deja solos. Si se fuera por un minutito, se puede pasar la mano del calor y se arruinó la plata. Si se entretiene en otra cosa, gracias hermanita, aquí tengo una, muchas gracias. Gracias. Aquí está, aquí está. Si se demora un poquito,
¿Qué pasaría con el pueblo de Dios si el Señor no interviniera en el momento preciso para librarnos? No soportaríamos, la plata se quemaría, no serviría. Si nos saca antes del horno, no hubiéramos purificado nuestro carácter. Por eso el Señor tiene una obra que hacer en nosotros. Y cuando pensamos en esto de reflejar el carácter de Cristo, nos parece que es algo casi imposible de lograr. La mensajera del Señor, en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 225, dice así: los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el gran tiempo de angustia, deben reflejar perfectamente la imagen de Jesús. Reflejar perfectamente la imagen de Jesús. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos, amadores del mundo. Nunca será colocado sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Hay gente que piensa que en esta tierra nosotros vamos a seguir pecando hasta el mismo día en que Cristo aparezca, porque somos pecadores y no podemos dejar de pecar. Así enseñan muchos. Y dicen, de todos modos, cuando el Señor venga, Él nos va a transformar. Pero nuevamente, la palabra de Dios y el espíritu de profecía dicen que cuando el Señor venga va a transformar nuestro cuerpo. Nos va a dar el toque de la inmortalidad. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los vivos, seremos ¿qué? Transformados. Porque es necesario, versículo 53, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Lo que el Señor nos va a dar en la transformación cuando Él venga es el toque final de la inmortalidad. Este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Este cuerpo mortal se va a hacer inmortal. O también lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículo 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. ¿No es esa nuestra esperanza bendita? ¿No estamos esperando que desde el cielo venga el Señor a buscarnos? El cual, versículo 21, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Él venga, ¿qué es lo que Él va a transformar? ¿Qué es lo que Él va a cambiar, a trocar? El cuerpo.
pero no el carácter. El carácter es lo único que nos llevamos de esta tierra al cielo. Así dice la mensajera del Señor. Ninguna otra cosa. Ni el carro nuevo que te compraste te lo vas a llevar cuando venga el Señor. Ni la casa bonita que tú tienes te la vas a llevar. Ni la alfombra nueva que le pusiste a tu casa te la vas a llevar. Ni las pilchas, decimos en Argentina. Ni la ropa, por más ropa bonita que tengas, se va a quedar en el closet. Nada de lo material nos lo vamos a llevar. Ni siquiera las células de nuestro cuerpo, fíjense. Porque Él va a transformar este cuerpo. Lo va a hacer de mortal a inmortal. Así que cada célula, cada músculo, cada hueso, cada cabello de nuestra cabeza va a ser transformado. ¿Qué nos vamos a llevar entonces? Nada. Lo único que nos vamos a llevar es nuestro carácter. De allí que el preocuparnos por nuestro carácter es la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Cuándo vamos a estar listos para irnos con Él? Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en nosotros. Ahora, ¿se puede lograr esto? Ahí dice que cuando Dios ponga el sello de Dios, y ese sello quiere decir consumado es, terminado es. Miren cómo dice esta cita. También Eventos de los Últimos Días, página 225, al pie de la página a la 226. Dice así: los que venzan al mundo, a la carne y al diablo, serán los favorecidos que recibirán el sello del Dios vivo. Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor, en procura de la perfección, para lograr reflejar su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. Como el platero, cuando la plata alcanzó su punto y él ve su imagen, su rostro reflejado en la plata, dice: está a punto, está en su punto, hay que quitarla. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto de reflejar perfectamente el carácter de Cristo, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará: consumado es. Esto se acabó. Serán completos en Él los que le pertenezcan por creación y redención. ¿Queremos nosotros tener el sello de Dios en nuestra frente? Pues para eso tenemos que alcanzar la perfección ¿de qué? De carácter. Y tú dices: ay, pastor, pero esto está muy duro. Well, you know what? Let me tell you, you either get it or you're lost. Así de sencillo. O lo logramos o estamos eternamente perdidos. No hay otra alternativa, porque el que no tenga el sello de Dios va a tener la marca ¿de qué? ¿Y cuál es la marca de la bestia? De la sumisión al hombre. El que dice: yo hago lo que me dicen. No puedo hacer lo que Dios dice, tengo que hacer lo que me dice el hombre. La marca de la bestia. Miren esta cita. Hay un librito muy hermoso. Ustedes saben que el ministerio está publicando los próximos 10 libros del espíritu de profecía. Sacamos ya los primeros 10 volúmenes y ahora vamos a sacar los próximos 10. Y vienen ahí varios libros que por primera vez van a estar en español del espíritu de profecía, nuevos, que nunca antes se habían traducido.
Pero también viene un librito que tiene muchos años que se publicó y nunca más lo volvieron a publicar en español. Es un librito del espíritu de profecía y se llama El desarrollo del carácter. El desarrollo del carácter y la transformación de la personalidad. ¿Te gustaría a ti poder saber cómo desarrollar el carácter que Cristo dice que es el blanco que Dios tiene para con sus hijos? La piedad, la semejanza a Dios, y desarrollar nuestra personalidad para reflejar perfectamente la imagen de Cristo. Miren lo que dice esta cita. Está en ese libro, en la página 110. La edificación del carácter y la transformación de la personalidad. Dice así. Y por cierto, ese es uno de los libros que viene en la nueva colección del Espíritu de Profecía. Dice, cuando leemos acerca de la vida de hombres que han sido eminentes por su piedad. ¿Y qué cosa es piedad? Acuérdense en inglés, godliness, godlikeness. En español, piedad, semejanza a Dios. Así que cada vez que yo les diga en este sermón qué es piedad, ustedes me van a contestar semejanza a Dios. Cuando leemos acerca de la vida de hombres que han sido eminentes, que se han destacado por su piedad, a menudo consideramos su experiencia y sus conquistas como muy fuera de nuestro alcance. Decimos, ya, sí, pero pues ese era el apóstol Juan, ese era el apóstol Pedro, ese era el apóstol Pablo, ese era Elías, ese era Enoc, que Dios se los llevó vivo al cielo. Pero yo no puedo ser como un Enoc, yo no puedo ser como un Elías, como un Juan el Bautista. Miren lo que dice. Cuando leemos acerca de la vida de hombres que han sido eminentes por su piedad, a menudo consideramos su experiencia y sus conquistas como muy fuera de nuestro alcance. We can't reach like that. We can't be like them. Pero este no es el caso. Los profetas y los apóstoles no perfeccionaron caracteres cristianos por milagro. No fue por una varita mágica. No fue que así el Señor los cambió y los hizo perfectos. Oh no, miren lo que dice. Ellos utilizaron los medios que Dios había colocado a su alcance. Y todos los que pongan el mismo esfuerzo que ellos pusieron, obtendrán los mismos resultados. ¡Wow! ¡Qué promesa tan tremenda! Si nosotros nos esforzamos y echamos mano a los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance, vamos a lograr los mismos resultados que logró el apóstol Juan, que logró el apóstol Pedro, que logró el profeta Elías, que logró Juan el Bautista, Daniel o Enoc. En esta hora, porque el tiempo ha transcurrido, no voy a predicar todo el sermón que tenía, pero quiero que nos concentremos en un ejemplo de un hombre que dice la Biblia y dice el Espíritu de Profecía que de todos los seres humanos es el que más se parecía a Cristo en carácter. Y hay muchos hombres en la Biblia que llegaron a reflejar el carácter de Dios. Uno de ellos fue Job. La Biblia dice que fue hombre recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otro fue Enoc, a quien Dios se lo llevó vivo al cielo. Otro fue Elías. Ahora, Elías no era perfecto, pero logró desarrollar y vencer sus defectos de carácter.
La experiencia de Elías es muy interesante, pero no me refiero a ninguno de ellos. Les voy a decir cuál ejemplo voy a usar. En el Camino a Cristo, en la página 72, la mensajera del Señor dice así: Juan, el discípulo amado, es el que más plenamente llegó a reflejar la imagen del Salvador en su vida. De todos los que han vivido, ¿cuál es el que más llegó a reflejar la imagen de Cristo en su vida? Juan, el discípulo amado, el que se recostaba sobre el hombro de Cristo. Saben, el apóstol Juan tenía 18 años cuando llegó a ser discípulo del Señor Jesús, y tenía 21 años cuando crucificaron a Cristo. Era un jovencito, un joven. De todos los apóstoles es el único que murió de viejito. Todos los demás fueron asesinados. A todos les quitaron la vida, murieron como mártires. Y no que a él no lo quisieran matar, más de una vez. Una vez hasta lo echaron en una caldera de aceite hirviendo. En una caldera de aceite hirviendo lo sumergieron. Y no le pasó nada, alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿saben lo que dice la mensajera del Señor? En ese librito que les digo, La edificación del carácter y el desarrollo de la personalidad, dice ella que Juan se parecía tanto y tanto a Cristo, que las personas que habían conocido a Jesús personalmente, cuando Él estuvo en esta tierra, cuando veían a Juan, se quedaban pasmados. Pero si es igualito que Jesús, habla como Él, se sienta como Él, camina como Él, es la copia del Maestro. Tenía un carácter tan amante, tan bondadoso. Dice Elena de White que hasta su manera de sonreír se le parecía tanto a Cristo, porque Él fue copiando la imagen de Jesús, hasta que físicamente se le llegó a parecer. Y uno dice, pero ¿cómo físicamente? Increíble, pero la Biblia dice que nosotros somos transformados a la imagen de lo que contemplamos. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto nosotros todos, mirando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí dice que contemplando a cara descubierta, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, dice aquí, de gloria en gloria, a la misma imagen de Cristo. Escuchen una o dos citas más y luego vamos a hablar un poquitito de Juan. Dice aquí: como la flor se vuelve hacia el sol para que los brillantes rayos le ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia, Cristo, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen misma de Cristo. Como el girasol que va siguiendo el sol, ¿verdad? Por la mañana mira hacia la salida del sol, al mediodía
está mirando hacia arriba y al atardecer el girasol está mirando hacia el otro lado. Va girando con el sol. Dice que así nosotros debemos contemplar, mirar a Cristo hasta que nuestro carácter se transforme a la imagen de Dios. Sigue diciendo, piensa en su amor, piensa en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma, amándole, imitándole, dependiendo diariamente, enteramente de Él, es como serás transformado a su imagen y semejanza. Qué hermosas citas, ¿verdad? Tengo una cantidad aquí. Todas están tomadas de ese libro, la edificación del carácter y la transformación de la personalidad. Dice allí, hablemos de Jesús, pensemos en Él. Si le contemplamos constantemente, somos transformados en su misma semejanza, de gloria en gloria, así como por el Espíritu del Señor. Y tú dices, ¿solo contemplarlo? ¿Así se logra? Yo hice un estudio de la vida del apóstol Juan, porque si él fue el que más se pareció a Cristo, pues yo quiero saber cómo él lo logró, porque yo anhelo ser como el Señor Jesús. Ese es mi principal anhelo en mi vida. No hay otra cosa que yo deseo más que reflejar en mi carácter el carácter de Cristo. Y por eso yo dije, voy a estudiar a ver cómo este hombre lo logró, porque si Juan lo pudo lograr, quizás yo también, haciendo lo mismo que él hizo, porque la cita dice que ellos no lo hicieron por arte de magia, no lo hicieron por un milagro. Dice que ellos se esforzaron y echaron mano de lo que Dios les había puesto a su alcance, y los que hagan el mismo esfuerzo que esos hombres de Dios hicieron, van a obtener los mismos resultados. Pues yo quiero alcanzar ese resultado. Eso es lo que yo anhelo. Entonces me puse a estudiar y ojalá un día pueda desarrollar. Yo tengo una serie que se llama Semejantes a Jesús, y ahí yo estudio esto a fondo. Por la hora que es, no voy a desarrollar todo, pero les voy a dar el resumen, les voy a dar, como quien dice, ese libro de la edificación del carácter me lo he comido como 20 veces al libro. Lo he leído. Si ustedes lo ven, ya está en puras hojitas sueltas. Y está todo subrayado. Y es viejito, porque nunca más lo volvieron a publicar. Se publicó en 1955. Ese libro era de mi padre, un libro de Elena de White. Y mi padre ya hace 30 años que murió, pero yo lo tengo como un tesoro. Primero lo subrayó mi papá y después encima lo subrayé yo. Y por eso dije, voy a publicar este libro otra vez y va a salir prontito para que lo estudiemos. De ese libro descubrí el secreto del apóstol Juan para poder reflejar el carácter de Cristo. ¿Les gustaría saber cuál fue su secreto? Bueno, en primer lugar debemos saber que Juan no era por naturaleza lo que llegó a ser. Y eso es decirlo en manera suave. La mensajera del Señor lo dice así: Juan no poseía por naturaleza la belleza de carácter que reveló en su postrera experiencia. Ese no era Juan. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba o qué apodo le dio Cristo a Juan y a su hermano? ¿Hijos del qué?
Si eso les dice algo, se imaginan cómo era, hijo del trueno. Cuando usted lee la experiencia de Juan en la Biblia, en el Evangelio, se da cuenta. Y les voy a dar el resumen. Yo tengo para cada uno de estos versículos de la Biblia y citos del Espíritu de profecía, pero solo les puedo dar el resumen en esta hora. Hechos de los Apóstoles, página 430. Juan tenía graves defectos de carácter. Tenía tan solo 18 años cuando conoció a Jesús, pero era un mal hablado. Pues era pescador, tosco, no había tenido educación formal, apenas si sabía leer y escribir, y era bien tosco. Dice la mensajera del Señor, era ambicioso, combativo, peleonero, criticón. Oh, aquí lo tengo todo anotado. Y les puedo dar las citas para cada una de estas cosas que estoy diciendo, cómo era Juan. Tenía un espíritu de crítica, nomás miraba a los demás y era para estar hablando mal de ellos. Yo sé por qué se ríen, ¿verdad? Ya vieron el espejo. ¿Se están viendo reflejados en él? Era impetuoso, hacía las cosas sin pensar, era orgulloso, soberbio, rápido en resentirse, rencoroso, vengativo y de espíritu violento. Agresivo, nada gentil. De entrada chocaba por su manera brusca de tratar, nada suave, pretencioso y celoso. Y tenía de quién heredarlo, porque un día su mamita se presentó al Señor Jesús y le dijo: Señor, quiero que estos dos hijitos míos, tan buenitos que son, Señor, como toda madre, ¿verdad? Quiero que uno ocupe el lado tuyo a la derecha y el otro a la izquierda. No quería nada, ¿verdad? La mamá tenía ambiciones y le traspasó eso a sus hijos. Y yo no voy a hablar más de Juan cómo era, pero tengo tanto para contarles porque la Biblia nos cuenta cómo era. Una vez iban por un lugar, ¿y saben lo que dijo Juan? Iban por el lugar de los samaritanos, y como los samaritanos no lo quisieron recibir a Jesús, era de noche, pero los judíos y los samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Y Cristo les mandó a que fueran a buscar un lugar donde pasar la noche. Y los samaritanos dijeron: aquí no entran, son judíos. Y cuando volvieron a avisarles que no había dónde dormir, Juan le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que Dios mande fuego del cielo y se los queme a todos? Nomás porque no le dejaron de pasar la noche en Samaria. Ese era Juan, vengativo, rencoroso, duro de carácter. ¿Quieren ver qué fue lo que él logró? Ahora les voy a mostrar al otro Juan. Parecen dos personas distintas. Y luego lo que más nos interesa es cómo lo logró, cómo lo hizo, cómo alcanzó a hacer. Porque ya leímos que de todos los seres humanos que han pisado en esta tierra, y ha habido grandes hombres, ya los mencionamos, como Enoc, como Elías, como Daniel, como Moisés, que la Biblia dice que era manso como no había otro hombre en la tierra más manso que Moisés. Pero tampoco Moisés era así,
Porque también Moisés era bien impulsivo y hasta era un asesino. Y en un arrebato mató a un hombre y lo escondió, lo enterró en la arena para que no lo vieran. Y sin embargo llegó a ser un hombre manso. Bueno, así era Juan. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Nuevamente en el libro El desarrollo del carácter y la transformación de la personalidad, dice ella que Juan reflejó en su carácter perfectamente el carácter de Cristo. Era manso, humilde, desinteresado. No se parece al Juan de antes, ¿verdad? Amoroso, amante, sencillo, sincero, paciente, maestro en santidad le llama ella, fiel mayordomo. Tan cerca, esta es una cita textual, tan cerca llegó a asimilarse al carácter de Cristo que el orgullo no encontraba cabida en su corazón. Wow. I want to be like that. I want to be like that. Que el orgullo no encuentre cabida en mi corazón. Alcanzó la verdadera piedad. Reflejó perfectamente el carácter de Cristo. Por eso la Biblia le llama el discípulo a quien Jesús amaba. Pero Jesús le puso de apodo el hijo del trueno. Eso está en Marcos capítulo 3, 17. Pero en Juan 21, 20 habla del discípulo a quien Jesús amaba. Escuchen esta cita, y aquí ya comenzamos a ver el secreto de Juan, cómo lo logró. En esta cita dice: Juan representó en su carácter los atributos de Dios. La gloria del Señor se expresaba en su semblante. Brillaba su rostro con la gloria de Dios, como Moisés cuando bajó del monte. La belleza de la santidad que le había transformado brillaba en su rostro con el resplandor semejante al de Cristo. En su adoración y amor contemplaba al Salvador hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo. Y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro. Aquí está el primer secreto. Contemplaba a Cristo. Lo contemplaba y lo miraba y lo imitaba hasta que la semejanza a Cristo, el querer ser como Jesús, llegó a ser su único deseo. He did not want anything else. No more. That's all he wanted. Su único deseo era: yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Y lo contemplaba, lo estudiaba, lo imitaba. Y contemplando leímos, somos ¿qué? Transformados a su imagen. Toda esa gente que vive criticando a los demás, wow, no saben que se están transformando a la imagen de lo que critican. Porque the more you look at something, the more you look like it. Más contemplas eso, más te pareces a aquello que tú estás contemplando. Si tú quieres ser como Jesús, tienes que contemplarlo a Él.
No mires los defectos de carácter de los demás. Todos tenemos defectos de carácter. Y si tú miras a los demás, pues te vas a desanimar. Si miras a los demás, vas a decir, pues si él lo hace, yo también lo voy a hacer. A quien debemos mirar es a quién. A Cristo. Él debe ser nuestro ejemplo. Así que yo copié, repasando este tema para venir a compartirlo con ustedes, copié los 7 secretos de Juan para asemejarse a Jesús. 7 secretos de Juan para asemejarse a Jesús. Y nuevamente, por la hora que ha transcurrido, no les voy a leer todas las citas, pero si alguno tiene interés, tengo todas las citas. Y cuando consigan ese librito, La edificación del carácter y el desarrollo de la personalidad, ustedes van a poder hacer el estudio por ustedes mismos. También está un capítulo entero sobre Juan en el libro Hechos de los Apóstoles. Se llama ese capítulo Juan el Amado. Así se llama, Juan el Amado. Y está en la página 430 del libro Hechos de los Apóstoles. Si alguno de ustedes tuviera acceso a mis libros del Espíritu de Profecía, verían cuánto me interesa el tema. Porque todo eso que habla del desarrollo del carácter y de reflejar el carácter de Cristo, lo tengo subrayado y marcado y releído. Y a veces el pastor Gambetta, la gente dice, el pastor Gambetta nomás predica de la bestia y predica de profecía y de la ramera y de la mujer y de Babilonia. Bueno, es el mensaje que hay que dar también. Es un mensaje de amonestación, pero mi tema favorito es el carácter de Cristo. Ese es mi tema favorito, es lo que más amo, lo que más anhelo, y se los voy a poner de esta manera, es la obsesión de mi vida. Es la obsesión de mi vida, poder reflejar el carácter de Cristo. Primer secreto de Juan para lograr el carácter de Cristo. Deseaba fervientemente ser como Cristo. El primero, eso ya lo leímos. Anhelaba. Era el deseo de su corazón. Si tu deseo principal en tu vida es otro, pues obviamente no vas a lograr lo que él logró. Y nosotros muchas veces tenemos muchos anhelos en esta vida. Si tú le preguntas a cualquier persona qué es lo que más deseas en esta vida, te van a dar una lista de cosas de lo que quieren. Pero si queremos ser como Jesús, nuestro principal deseo en nuestra vida debe ser asemejarnos a Él. Juan anhelaba, deseaba vehementemente ser como Jesús. Número 2, y ahora es un resumen, ¿ok? Porque de cada una de estas les puedo dar en el ejemplo en la Biblia y en el espíritu de profecía. Número 2, reconocía sus defectos de carácter. Reconocía sus defectos de carácter. Cuando él se comparaba con Jesús, veía su ineficiencia, veía cuán lejos estaba de reflejar ese carácter y reconocía sus defectos. Y una cosa que él tenía montón de defectos de carácter, montón de defectos, pero había uno que no era un defecto sino una virtud. Cuando Jesús le señalaba su error, no decía, no, eso no es así, yo no soy así. Agachaba la cabeza y decía, sí, Señor. Admitía sus defectos de carácter. No trataba de excusarlos. Y aquí es donde la mayoría de nosotros fallamos. Cuando se nos señala un defecto, queremos excusarnos.
Queremos decir, no, 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 eso no es así. No, es que tú no me conoces realmente, yo no soy así. Cuando somos humildes, cuando reconocemos, aun si nosotros no hemos visto que seamos así, pero alguien nos lo señala, sobre todo si es alguien que nos ama, ¿verdad? Que quiere nuestro bien. Si en lugar de decir, ay no, yo no soy así, ay, ¿por qué tú me dices eso? Si humildemente agachamos nuestra cabeza y decimos, no había visto eso en mí, gracias por señalármelo. Con la ayuda del Señor venceré. Esa tiene que ser la actitud del que quiere reflejar el carácter de Cristo. Humildad, reconocer sus defectos de carácter. El tercer secreto de Juan es increíble. Y este es justamente el que le falta a todo el mundo y el que me faltaba a mí. Y por eso nunca avanzaba hasta que descubrí ese secreto. Juan reconocía su impotencia para cambiar. Reconocía que él no podía cambiar. Y qué característica tan rara, ¿verdad? Porque la mayoría va a decir todo lo contrario. No, pues tienen que tener fuerza de voluntad. Si quieres cambiar, pues te lo tienes que proponer. Y tienes que luchar y tienes que hacer esto y aquello y aquello. Juan reconocía su impotencia. Decía, Señor, no puedo. He fracasado miserablemente todas las veces que he tratado. Señor, no puedo. Porque no hay alma más fuerte que la que se considera más débil. Y el que se considera fuerte es el más débil, porque se apoya en su fuerza. Pero el que se apoya en la fuerza del Señor es el más poderoso. Nosotros somos impotentes, pero si estamos unidos con el Todopoderoso, somos todopoderosos. Nosotros no tenemos el poder en nosotros, pero Él lo tiene. Entonces, si nosotros decimos yo no puedo, en cambio el que dice, sí, yo lo voy a poder, claro que lo voy a lograr, ese es el que menos lo logra, porque se está apoyando en su propia fuerza, en su propio poder. Pero el que dice, Señor, no puedo, ayúdame tú. ¿Cómo el Señor va a dejar de ayudar a alguien que se lo pide con humildad? Ese es el tercer secreto de Juan. Reconocía su impotencia, aceptaba su impotencia y no se apoyaba en su propia sabiduría ni en su fuerza. Se apoyaba en el poder de Cristo. Número 4. Y tú me vas a decir, este es igual que el primero. Se parece mucho. El primero deseaba ser como Cristo, anhelaba ser como Cristo. Continuamente era su deseo, su obsesión, ser como Cristo. Pero dentro de eso, llegamos al número 4, y contemplaba a Jesús continuamente para imitarlo. Contemplaba a Jesús. Elena de White dice que nosotros debiéramos pasar a lo menos 1 hora diaria contemplando la vida de Cristo, especialmente los momentos finales de su vida. ¿Y cuántos de nosotros nos pasamos 1 hora diaria cada día contemplando a Jesús? Pues no por nada no tenemos los mismos resultados que tuvo Juan.
Juan pasaba mucho tiempo en la contemplación del Señor Jesús. Claro, estaba en comunión con Él, estaba en compañerismo con Él continuamente. Dice así la mensajera del Señor: en su adoración y su amor para con su Maestro, contemplaba al Salvador continuamente, hasta que la semejanza a Cristo y el compañerismo con Él llegaron a ser su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter de su Maestro. Ese es el número 4. Vamos al número 5. Luchaba arduamente contra sus defectos de carácter. ¿Qué hacía? Luchaba contra sus defectos de carácter, no apoyado en su fuerza, sino apoyado en Cristo. Esa era la diferencia entre él y Judas. Por cierto, tengo otro sermón de esa serie, Semejantes a Jesús, y en ese libro, La edificación del carácter y la transformación de la personalidad, hay un capítulo que se titula Judas y Juan. Y Elena de White hace un contraste entre los dos. Humanamente hablando, cualquiera hubiera puesto su apuesta en favor de Judas, y todos hubieran metido su dinero apostando a que Judas iba a llegar a ser el gran discípulo de Cristo. Y de Juan nadie hubiera puesto un centavo para apostar por él, por la manera como era, tosco, brusco, sin educación. En cambio de Judas, ¿saben cómo era? Era refinado, hablaba bien, se expresaba bien, tenía educación. Cuando Jesús, porque Judas Jesús no lo llamó, él se ofreció solo. A todos los demás Jesús les dijo: sígueme. Y eso, hermanos, es algo precioso. El Señor nos ve a nosotros no como somos, sino como lo que podemos llegar a ser por su gracia. Así nos mira el Señor. Él no nos ve con todos nuestros defectos, Él los conoce, pero Él sabe lo que podemos llegar a ser. Nosotros somos como diamante bruto, y el Señor sabe que si nos pule, que si nos corta, que si nos perfecciona, podemos llegar a brillar para Él. Pero cuando se ve el diamante en medio de la piedra, pues nadie da nada por él, parece una piedra. Pero el traficante de diamantes, el que busca el diamante, sabe reconocerlo por un destello que sale por allí. Aquí en esta piedra está metido un diamante. Y así nos mira el Señor, no lo tosco que somos por fuera, sino lo que Él nos puede hacer por su gracia. En el caso de Judas era todo lo contrario. Él se vino a ofrecer a Cristo. ¿Y saben lo que le dijo Cristo? Las aves tienen nidos, las zorras del campo tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Por qué me quieres seguir, Judas? ¿Crees que vas a conseguir algo siguiéndome? No te hagas ilusiones. No tengo nada de eso que este mundo ofrece para ofrecerte, ni una cama donde vas a dormir cómodamente. ¿Saben lo que dice Elena de White? Que cuando los discípulos escucharon la manera, no mala, porque Cristo no le habló mal, le habló con mucha tristeza, pero cuando los discípulos escucharon lo que Jesús le decía a Judas, se lo llevaron aparte, dice ella, y le dijeron: Señor, este hombre nos conviene para que sea de los nuestros. Mira, es un hombre educado, es un hombre refinado. Y le hablaron todo lo bueno. Y Jesús los miró, dice ella, y les dijo:
El hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios mira el corazón. Y aún así no lo rechazó. Él se ofreció. Si Judas hubiera hecho lo que hizo Juan, hubiera llegado a brillar más que todos los demás apóstoles, porque ya traía buena madera. En cambio los otros eran muy toscos, muy bruscos. De los 12 apóstoles, 9 de los 12 eran pescadores. ¿Qué tendrán los pescadores que a Jesús les gusta para escogerlos y llamarlos? Yo no sé. Uno era un hombre que trabajaba para el IRS. Era un cobrador de impuestos. Ese era Mateo, Leví Mateo, ¿verdad? Y Judas, que se ofreció solo. De todos era el más refinado, el más educado, el más instruido, el que representaba dignamente, que cuando la gente decía, ese es discípulo de Cristo, qué interesante, ese es un hombre muy conocedor, muy educado, pues si él lo sigue debe ser algo bueno este maestro. Así pensaba la gente. Pero ¿saben cuál fue el problema de Judas? Número 1, no reconocía sus defectos de carácter. Número 2, sentía que ya era lo que él quería hacer y no quería asimilarse al carácter de Cristo. Se sentía satisfecho con lo que él era, se creía más que los demás. No luchaba. Elena de White, donde hace la comparación, wow, parece como una radiografía que va viendo las actitudes de Juan y las actitudes de Judas y los compara de una manera increíble. Es un capítulo pero magistral. Judas y Juan se llama ese capítulo. Y en resumidas cuentas lo que ella dice es que Jesús le dedicó más tiempo a Judas que a cualquiera de los demás, porque él sabía los defectos de carácter que traía Judas y el orgullo tan grande que lo llenaba. Y Jesús lo puso en situaciones donde él pudiera darse cuenta de sus defectos y remediarlos. A Judas le gustaba el dinero. Por eso Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza, pero lo puso de tesorero. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo Jesús lo va a poner de tesorero al tipo que le gustaba el dinero? ¡Qué error tan craso! Jesús sabía lo que hacía, porque así le daba la oportunidad de darse cuenta de cómo era. Pero él no quiso cambiar sus defectos de carácter, no luchó contra ellos. Vez tras vez Jesús se lo dijo, y les puedo mostrar todas las veces que Jesús le habló a Judas. Está en el Evangelio. Finalmente terminó siendo el traidor y vendiéndolo por 30 piezas de plata. Qué triste. Pero Judas podría haber llegado a ser como Juan. Todos tuvieron las mismas prerrogativas a su alcance. Toditos. Y por cierto, entre los 12 había uno que era un guerrillero. Ustedes sabían eso, ¿verdad? ¿O no sabían eso? Uno de los 12 era un guerrillero. No es cuento. Se llamaba Simón el Celote. Y el celote era una secta judía que usaban las armas para pelear contra los romanos y hacían guerras de guerrilla. Hay que leer la historia de los celotes, es interesantísima. Y Jesús tenía un discípulo que era un guerrillero, y ese logró cambiar sus defectos de carácter, pero Judas no lo logró. Juan luchaba contra esos defectos y se aferraba del poder de Cristo para cambiar. Esa era la número 5. Vamos a la 6 y ya tengo que terminar en esta hora. El secreto número 6. Cada palabra que salía de la boca de Jesús, cada enseñanza, cada consejo,
lo aceptaba y lo ponía en práctica de inmediato. Miren qué secreto tan grande. Si nosotros, cada cosa que el Señor nos dice en su palabra, cada consejo, cada enseñanza, decimos, lo voy a hacer, lo voy a poner en práctica y de inmediato, hoy mismo comienzo, vamos a haber encontrado uno de los grandes secretos para reflejar el carácter de Cristo. Y el número 7 es que Juan no tuvo reservas para entregarse al trabajo de su maestro. Se entregó por completo a la obra del Señor. No tenía tiempo para otra cosa. Y eso absorbió su vida hasta que llegó a reflejar el carácter de Cristo. Volvamos a nuestra lectura bíblica y allí vamos a terminar. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Ustedes saben lo que es ese amor? Que Dios nos llame sus hijos siendo como somos. Díganme si eso no es un gran amor. Que Él nos escoja para ser sus hijos cuando todavía nosotros somos diamante bruto. Pero el Señor no pierde tiempo con piedra inservible. Si Él te escogió a ti para ser su discípulo, es porque Él sabe el valor que tú tienes cuando seas pulido en las manos del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ese amor tan grande que nos aceptó como éramos, tal cual como éramos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora ya somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de llegar a ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, o cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, cara a cara. Y todo aquel, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si tú tienes la esperanza de ver a Cristo venir cara a cara, hay una obra que hay que hacer. Y esa obra es purificar nuestra vida, limpiar nuestro carácter de toda contaminación. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Filipenses 2:12, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y aquí está la última promesa, la gema preciosa del mismo libro, la transformación del carácter, la página 435. Podemos pedir perdón del pecado. ¿Ustedes creen que si le pedimos perdón por el pecado, el Señor nos lo da? ¿Lo creen? ¿Por qué? Porque Él lo dijo, porque Él lo prometió. ¿Alguien duda de que Dios nos pueda perdonar? No, Él lo ha prometido y Él lo hará. Podemos pedir perdón por el pecado. Podemos pedir el Espíritu Santo. ¿Alguien duda de que lo va a recibir si lo pide? Dice la Biblia que Dios está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que lo que un padre a darle al hijo un pedazo de pan cuando se lo pide. Podemos pedir perdón por el pecado.
Podemos pedir el Espíritu Santo. Podemos pedir un temperamento y carácter semejantes al de Cristo, sabiduría y poder para realizar su obra, o cualquier otro don que Él ha prometido, y la promesa es: se os dará. Noten que esto del carácter de Cristo es un don que Él ha prometido. Así como el perdón de los pecados, Él lo ha prometido. El Espíritu Santo es otro regalo que Él ha prometido. Y el carácter y temperamento semejantes al de Cristo es un don, un regalo que Él ha prometido. Y la promesa es: se os dará. Pidamos con fe, pidámosle de todo corazón, y que la semejanza a Cristo llegue a ser nuestra obsesión, nuestro mayor anhelo. Y si de verdad llega a serlo, vamos a estar apresurando la venida del Señor. Porque cuando Él vea su carácter reflejado en sus hijos, en su pueblo, Él va a venir a buscarnos. ¿Por qué no ha venido todavía el Señor? Porque no tiene un pueblo que refleje su carácter. Pero la Biblia dice que Él va a tener 144,000 que tengan el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Y Elena de White agrega: el nombre del Cordero en la frente es el carácter de Cristo en su vida. Es lo mismo. El nombre es símbolo del carácter. Y cuando nosotros tengamos el nombre de Cristo, es que Él va a poner su sello. Es mío, me pertenece. Va a colocar su sello porque el carácter de Él está en nuestra vida. Y ese grupo especial de el remanente, los últimos que queden de la descendencia de la mujer, los 144,000, dice: en sus bocas no fue hallada mentira, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Alabado sea su nombre. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Hay un corito que les quiero enseñar. No lo tengo para ponerlo en la pantalla, pero si ustedes lo quieren anotar, está muy bonito, está cortito, 4 frases, pero vamos a cantarlo juntos para concluir.